Hola, soy Eleonora Corsars, bienvenidos. Soy artista de cómics, hace más o menos 15 años que me dedico de manera profesional al cómic. Y bueno, hoy estoy aquí para darles un taller y mostrarles un poco cómo es el proceso de mi trabajo. Vamos a hablar un poco primero de lo que es la historieta. La historieta es un medio gráfico muy dinámico que se constituye principalmente de tanto la parte literaria, de letras, de narrativa y de la parte gráfica que involucra el dibujo. La historieta es un medio muy dinámico y consta de muchos géneros. Podemos hacer historietas de humor, podemos hacer tiras humorísticas, como por ejemplo esta Mafalda de Quino, que es un gran ejemplo. Y también tenemos historieta de autor, digamos, como por ejemplo esta historieta maravillosa de Mina Berry, que trabaja un estilo súper particular, que trabaja mucho con los blancos y negros, con los grises, y se ha consagrado de una manera prácticamente mundial. Y por otro lado tenemos uno de los géneros que a mí más me gustan y más me divierten, que es el género de superhéroes. Que acá tenemos un claro ejemplo, donde hay mucho color, hay mucho dinamismo en la imagen, hay gente con trajes de colores y todo tipo de historias y todo tipo de personajes. Pero ¿qué tienen en común todos estos géneros tan diversos? Lo que tienen en común son una serie de elementos gráficos que nos hacen reconocer enseguida que lo que estamos viendo es una historieta. Algunos de estos elementos, los más importantes, son, por ejemplo, los globos de texto, que nos comunican lo que están pensando, lo que están diciendo los personajes. Según lo que están diciendo, si están gritando, si están pensando, si están reflexionando, se dibujan de distintas maneras estos globos de texto. Y también tenemos las onomatopeyas, que son los ruidos de la historieta, los más conocidos, los más característicos, crash, boom, puff, etc. Por otro lado, también tenemos planos. Tenemos planos totales, planos medios, planos generales que nos muestran digamos, un edificio o una ciudad donde va a transcurrir nuestra historia o que tenga cierta relevancia. Según lo que vamos a contar, vamos a usar determinados planos, determinados globos de textos y los demás elementos que constituyen a la historieta. Bueno, yo empecé a dibujar historietas desde que era muy chica, desde que prácticamente no sabía escribir, y fue algo que me acompañó toda la vida. Desde el año 2003 aproximadamente pude empezar a trabajar de manera profesional. Mi primer trabajo se publicó en Brasil, en la revista Front, y después se ha publicado en Estados Unidos, en Europa, en Brasil y en diversos lugares. Es un medio que me gratifica, es una profesión que me hace muy, muy feliz. Bien, ahora que hablamos un poco de historieta, de lo que es la historieta, vamos a pasar a lo práctico. Vamos a hablar un poco de cómo se desarrolla, cómo se trabaja una página de historieta para así constituir toda su historia. Como es narrativa, lo primero que vamos a pensar es, bueno, justamente cómo vamos a narrar esta historia. Generalmente hay varias formas de trabajar. Podés trabajar vos tu propia historieta, que primero la escribís y después la dibujás, o podés trabajar con otra persona que realiza el guión y vos la dibujás. En el cómic americano son tareas que se dividen en varias partes. Por ejemplo, hay una persona que realiza el guión, hay una persona que realiza el dibujo a lápiz, hay una persona que realiza el dibujo a tinta y hay otra persona que le pone el color y otra persona más que le hace el rotulado, que son justamente los diálogos y los globos de texto. Acá en Argentina principalmente se trabaja mucho lo que es la historieta de autor, que es lo que te estaba mostrando acá con esta historia de Mina Berry. Él hace todo el trabajo, él escribe su historia, él la dibuja y él hace todo su rotulado. Ahora vamos a trabajar
con un guión muy cortito que realicé para la ocasión, en la cual hay mucho dinamismo, hay un enfrentamiento entre Hulk y Superman. Se me ocurrió hacer un enfrentamiento entre dos grandes superhéroes para darle mucho dinamismo. Acá vamos a ver que hay varios, varios usos de planos, hay planos detalles, que ahora vamos a ver lo que es. Hay primeros planos, hay planos medios, hay planos totales. Y cada uno de esos planos tiene una función en la historia. Por ejemplo, vemos que esta página se divide en 5 viñetas. Las viñetas o planos, como le dicen en Estados Unidos, son los cuadros de texto, de dibujo, perdón. Son estos. Cada uno de esos se llaman viñetas y en cada uno de esos va a ir dibujada una parte de la historia. Yo lo que voy a hacer es leer el guión, ver en detalle qué es lo que me dice que pasa en cada una de las partes y a raíz de eso lo primero que voy a hacer es hacer el diseño de página. El diseño de página se hace primero en borrador, no lo hacemos directamente en la página donde vamos a trabajar porque tenemos que elegir cuál va a ser el punto de vista de cada uno de los planos en los que vamos a trabajar. Por ejemplo, acá dice viñeta 1, plano detalle, ojos de Hulk. Viñeta 2, ojos entrecerrados de Superman que sostiene su mirada. En viñeta 3, primer plano de Hulk enojado. Viñeta 4, plano medio de Hulk que ataca a Superman. Viñeta 5, plano americano. El plano americano es te toma de la cabeza hasta mitad de la pierna. Superman devuelve el golpe con mucha fuerza. Hulk cae. Muy bien, vamos a ver. ¿De qué manera vamos a enfocar esto? ¿De qué manera lo vamos a empezar a bocetar? Porque yo puedo decir, bueno, en las primeras 2 viñetas son los ojos de los dos personajes. Ahí vamos a usar lo que se llama un plano detalle, que es un plano muy cerrado que únicamente va a tomar los ojos del personaje. En la viñeta 3 tenemos un primer plano de Hulk enojado. El primer plano va desde arriba de los hombros hasta la cabeza, pero ese plano, si tuviéramos una cámara imaginaria, vamos a ver de dónde lo tomo, de acá, de acá, de acá, de acá, algo que cause mucho efecto, porque es Hulk enojado, no es cualquier persona enojada, es Hulk enojado. En la viñeta 4, Hulk ataca. Bueno, ¿qué enfoque le vamos a dar a ese ataque? Volvemos a la cámara imaginaria. De acá, Hulk le pega de acá, la tengo acá, puede ser de arriba, de abajo. Sobre todo cuando se trata de cómics de superhéroes, tienen que ser planos muy dinámicos. No puede ser un plano estático y los personajes van y vienen y vos no moviste tu punto de vista. Tenés que pensar en diagonales, tenés que pensar en tomas de arriba, de abajo, en mucho escorzo, en que se vean exageradas las figuras y sobre todo que haya mucho dinamismo y que se vea divertido. Así que bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones, yo voy a empezar a bocetar. Vamos a cambiar por este lápiz mejor. Vamos a empezar a bocetar cómo se vería la página. Para empezar voy a dividir en la parte superior, sin que ocupe demasiado espacio, 2 viñetas. En la primera, entonces, como habíamos dicho, son los ojos enojados de Hulk. Más o menos así se va a ver. En la otra son los ojos de Superman. Esto es, por supuesto, un boceto muy básico, que lo vemos con una mirada, le vamos a dar una mirada más decidida, pero no agresiva como la de Hulk, porque es Superman. Superman mantiene su templanza. Tenemos que tener en cuenta, cuando dibujamos estos personajes o cualquier personaje que estés dibujando, cuál es su personalidad y cómo reaccionaría ante determinadas situaciones. Y eso sobre todo hay que tenerlo en cuenta cuando estás escribiendo tu guión y querés darle mucha solidez.
que tus personajes sean sólidos y sean coherentes con lo que van a contar. Bien, acá tenemos hasta la viñeta 2. Vamos a ver la viñeta 3, que es el Hulk enojado. Le vamos a dar que no sea excesivamente grande esta viñeta. Y le vamos a dar un enfoque medio en diagonal, que la cara no se vea rígida, así como un plano rígido, sino vamos a correr un poco el cuadro para que se vea en diagonal y veamos el mayor dinamismo del cuadro, de la viñeta. En esta viñeta 3, además, Hulk dice como un arga así enojado, que es lo que quería en el globo de texto. Y ahora vamos a ir a la viñeta 4, que es donde empieza más la acción. Y acá es donde empiezan las dudas. Bueno, ¿cómo lo voy a plantear? ¿Lo hago a Hulk de frente, de costado? Superman lo esquiva, entonces es importante que se vean los dos movimientos con mucha claridad. Bueno, ¿cómo esquiva? Bueno, los brazos los hace para atrás, los hace para arriba. Y tenemos que probar distintas ideas. Acá, por supuesto, en boceto, a ver cómo vamos a ir planteando la escena. Si el puño va a venir acá o si lo vamos a hacer como que el puño ya pasó. Tenemos que pensar secuencia por secuencia cómo se va a ir armando. Y el último cuadro, que en realidad yo le voy a dar más preponderancia en la hoja, va a ser cuando Superman devuelve su golpe. Cuando Superman devuelve el golpe, tiene que ser una imagen muy impactante, entonces tengo que ver la manera de encararla para que cause efecto en el lector, en la persona que está viendo esta historieta. Yo voy a jugar con un contraplano, al que hice acá en la viñeta 4, y voy a hacer a Superman en una pose muy estilizada, por ahora por supuesto en un boceto, devolviendo el golpe, de tal manera que Hulk se cae para atrás. Y de hecho voy a hacer en primer plano la cara de Hulk, que se nos venga encima Hulk y todos sus músculos. ¿Sí? Una vez que tengo planteado esto, que ya más o menos tengo claro cómo se va a ver en la página, voy a pasar ya a la página en limpio. Yo acá adelanté un poquito de trabajo y ya traje medio dibujada la página. Como pueden ver, usé los planos que fui pensando, le puse más intensidad a los ojos de Hulk, le hice cejas más gruesas, más desparejas de lo que le hice a Superman. Superman lo mira decidido, pero sin agresividad o violencia, mejor dicho. Aquí está Hulk reaccionando, a punto de dar su ataque, también con los ojos desorbitados. Y acá vamos a terminar de dibujar esta escena, que es como finalmente se resolvió el ataque y el contraataque. Generalmente yo trabajo primero cuando es la página en limpio, con un lápiz celeste o azul. ¿Por qué? Porque no lo toma el escáner. Entonces, si tenés que bocetar o tenés que hacer varios rayones antes de pasar en limpio con el lápiz negro, tenés la certeza de que cuando vayas a escanear no salga todo ese rayón tan evidente y manchando tanto la hoja. Ahora, a medida que vamos dibujando, vamos a ir viendo algunas cuestiones que se fueron planteando. Por ejemplo, cómo resolver las viñetas acá. En estas viñetas sí las hice muy iguales, muy cerradas. También usé un plano tan cercano, un plano detalle, para que se note bien la tensión de los dos personajes hasta que finalmente Hulk termina de estallar. Pero acá, cuando esta viñeta del ataque,
la veía muy cerrada y me parecía que contenía mucho la acción. Entonces lo que hice, que acá lo voy a marcar ahora, es que el brazo de Superman, uno de los brazos de Superman, sobresalga de esa viñeta. Y del otro lado hice como unas rocas, unas piedras también rompiendo la viñeta, para que no quede, para darle más dinamismo y para que no quede tan cerrada esa viñeta que junta tanta acción. En la última viñeta directamente no cerré la viñeta con líneas, es una viñeta abierta y ni siquiera le puse fondo para que lo más importante sea la acción que estamos viendo. Dicho esto, vamos a terminar de dibujar estas dos viñetas para que quede completa la historia. Acá ya estamos dándole los últimos trazos a esta última viñeta. Estoy trabajando con un lápiz blando y dándole en determinados lugares trazos muy rápidos para reafirmar, digamos, el dinamismo que quiero que tenga esta página, esta viñeta en particular, ¿no? Más allá de toda la página. Como Hulk está en primer plano, estoy usando líneas un poco más gruesas que voy a ir reforzando para separarlo del fondo. Con las cejas acá vamos a marcarlas bien para mostrar la expresión de dolor. Y ahora sí vamos a pasar con el lápiz más fino a dar detalles más pequeños. Por ejemplo, los dientes. Vamos a sombrear acá en el interior de la boca para darle más profundidad. Vamos a darle más volumen a la nariz también con un poquito de sombra. Y ahora vamos a trabajar un poco en Superman, en su distintivo, en su logo. Fíjense que siguiendo las líneas del cuerpo voy adaptando el logo para que se note bien que es algo que está adherido a su traje. Acá en el brazo también vamos a agregar algunas líneas para dar mayor sensación de movimiento. Es un golpe muy potente y muy rápido. Aquí en la otra mano también. Y en el cuerpo. En el cómic de superhéroes se trabaja mucho la exageración también. Hay artistas que lo exageran más que otros, pero estos golpes nunca tienen que ser a medias, como no es que le da un golpe así o no es que se tira así súper a medias, sino que
tiene que ser un golpe potente con toda la furia, y si se cae para atrás, se cae muy para atrás, y si se rompen cosas, se rompen muchas cosas, de una manera súper exagerada. Bien, acá ya estamos terminando a Superman. Vamos a trabajar en su pelo, que también nos da una posibilidad de trabajar con el movimiento. Desde las líneas y también desde el sombreado. Dándole volumen. Y acá en el único ojo que vemos, porque el brazo le tapa la cara, vamos a ponerle mucha intensidad. Acá en el guión dice que en esta última viñeta hay una onomatopeya, un sonido, que es de ¡bam!, como que el golpe es súper fuerte. Eso después, cuando hagamos el rotulado, que generalmente se hace de manera digital, lo vamos a agregar. Ahí está, le agregamos unas líneas de movimiento y acá vamos a agregarle como un poco de sangre que le sale de la boca a Hulk, todo para acentuar todavía más esa sensación de exageración en el golpe. Agregamos unas líneas dinámicas. Y tenemos terminada nuestra página. Ya está terminada. A lápiz. El próximo paso es pasarle tinta y en algunos casos le podemos pasar color. Y finalmente rotulamos y está listo el trabajo. Bien, este ha sido este taller de historieta. Espero que lo hayan disfrutado. Para mí ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias.